¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial donde voy a enseñaros a generar este gráfico que veis en pantalla. Es un gráfico que así a simple vista pues tampoco es que tiene nada destacado, ninguna particularidad destacada con respecto a cualquier otro gráfico que podáis hacer seleccionando un determinado rango de celdas y mostrándolo pues ya sea con esta forma en 3D, una forma circular, barras, líneas, lo que sea. Sin embargo, la particularidad destacada que tiene este gráfico es que es totalmente legible, además de su leyenda, que es una leyenda que concentra muchísima información distribuida, en este caso en 4 columnas. 4 columnas perfectamente alineadas. Fijaos la parte decimal, como está todo perfectamente alineado, el símbolo del euro, los millares, el porcentaje, pues más de lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos conseguir esta legibilidad? Pues es de una manera muy sencilla y lo vamos a ir viendo pasito a pasito con la hoja 3, que es donde yo tengo los datos que utilicé para diseñar esto. Daos cuenta que estas leyendas, aunque parecen así como pues demasiada información concentrada, realmente está tan cuadradito y todo con una geometría tan rectangular que la verdad es que da gusto ver esto, porque es muy legible. Y a la hora de mostrarlo, por ejemplo, en un informe impreso, en una presentación de PowerPoint, etcétera, pues no vamos a ir con el ratón, que normalmente en las presentaciones de PowerPoint pues utilizamos los típicos punteros de pasar de una pantalla a otra sin necesidad de utilizar el puntero para nada. Perdón. Salvo el puntero láser, que tenga el propio puntero de presentación, pero no vamos con el puntero del ratón pues dirigiéndonos a un determinado segmento para ver el tooltip, sino que lo mejor es tener una tabla anexa donde podamos verlo todo. Y en este caso se me ocurrió aprovecharme de la leyenda del propio gráfico utilizando pues una característica bastante importante de las fuentes de texto, que en este caso son las TrueType. Daos cuenta que si yo selecciono esta leyenda y le cambio, en vez de utilizar la Courier New, que es la TrueType por defecto de Windows, aunque seguramente, bueno, os lo aseguro que en Mac y en Linux pues ya no se llama Courier New, seguramente se llamará de otra manera, pero son fuentes muy parecidas, ¿de acuerdo? Si yo aquí cambio la que trae por defecto, que es la Calibri, fijaos que ya se desajusta todo, y sí, lo tengo, pero lo tengo totalmente desordenado, es decir, la parte decimal ya no la tengo alineada como antes, ni el símbolo de la moneda, ni absolutamente nada, tengo un desbarajuste pues de una magnitud bastante considerable. Sin embargo, simplemente con utilizar la Courier New y haciendo que todas las cadenas de texto sean de la misma longitud, es decir, que la cadena de la primera línea sea de la misma longitud que la de la segunda, y así sucesivamente consigo esta linealidad tan bonita y tan legible. Obviamente, si yo traslado toda esta información a estas etiquetas, pues daos cuenta que si me vengo aquí a las propiedades de las opciones de etiqueta y le digo, pues mira, muéstrame la categoría. Claro, la categoría en este caso es la cadena que tengo en las leyendas. Y hombre, obviamente no sería tan extensa, puesto que ya se lo voy a incorporar aquí añadiendo el valor y el porcentaje. Pero daos cuenta que sería el nombre de la categoría, pues probablemente fuera el nombre del vendedor. Y los nombres pues pueden ser muy largos, ¿de acuerdo? Sobre todo si tienes el nombre compuesto, si tienes varios apellidos, si tienes determinantes, artículos por medio, pues imagínate Marta Sánchez de la no sé qué, o en fin, varios nombres muy complejos, pues al final son cadenas de texto largas que lo que hacen es reducir la legibilidad de nuestro gráfico y por supuesto pues crear un desorden que desde un punto de vista de reporte pues es digamos un despropósito total y absoluto, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces para ello lo que nosotros hacemos es utilizar pues simplemente una pequeña referencia que haga que esté asociada con esta tabla de datos, y esta tabla de datos pues la concentramos todo en la leyenda. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a la hoja 3. Fijaos, en la hoja 3 tengo los mismos datos que tengo en la hoja 2, exactamente lo mismo. Sin embargo, aquí sí que había creado una tabla de datos con ciertos cálculos y aquí de momento no lo tengo. Pues vamos a ir pasito a pasito haciéndolo para que veáis qué fácil es y qué manera de concentrar toda esa información en un solo gráfico de manera que es totalmente legible, que es lo que estamos buscando, legibilidad y orden. Además esto, en un informe impreso o en un informe en una presentación de PowerPoint, la verdad es que queda absolutamente precioso, ¿de acuerdo? Y entonces vais a dejar boquiabiertos a vuestros jefes, compañeros, que muy probablemente pues no tengan ni puñetera idea de hacer estas cosas. Vamos, os lo aseguro, porque he trabajado muchísimos años con gente de datos, de Excel, tal, y es que esto, vamos, es un total despropósito la ignorancia que hay en las empresas con respecto a Excel. Vamos a pulsar Control T con el cursor dentro de nuestro rango y fijaos que él ya automáticamente me saca esta ventanita de crear una tabla. Perfecto. Él detecta automáticamente que tiene encabezados. ¿Y por qué lo detecta? Bueno, porque estas columnas tienen datos diferentes. Daos cuenta que salvo la primera fila, que son texto en ambas, la siguiente es texto aquí, pero números aquí. Entonces
Excel, que es muy inteligente, detecta automáticamente que son columnas diferentes y que hay una alta probabilidad de que la primera fila se corresponda con las cabeceras. Y efectivamente así es. Si esta columna B fuera texto también, esta casilla o esta checkbox aparecería desactivada y dejaría de manos del usuario la decisión de tomar si realmente la primera fila son los encabezados o no. Obviamente, cuando trabajamos con tablas de datos, que es lo mismo que trabajar con bases de datos, es muy importante, es clave tener encabezados, disponer de encabezados, ¿de acuerdo? Bien, si no disponemos de encabezados, Excel le va a aplicar lo típico de columna 1, columna 2, columna 3, con lo cual eso no es una buena práctica de desarrollo, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestra tabla de datos. Otra práctica muy interesante es darle un nombre, no dejar tabla 7 o tabla 8 o tabla 23, no, sino que dejarle un nombre que sea lo más coherente posible y al cual podamos hacer referencia de una manera pues legible, ¿de acuerdo? Que es lo que se está buscando. Es una buena práctica siempre darle un nombre a nuestra tabla. Como al anterior le di ventas, pues a esta voy a darle ventas, pero en este caso en inglés, ¿de acuerdo? Voy a ponerle la primera letra en mayúscula, pero bueno, esto es irrelevante, ¿de acuerdo? Simplemente una referencia pues reconocida que podamos utilizar en nuestras fórmulas de una manera rápida. Le damos a intro y aquí tenemos nuestra tablita. Bien, lo segundo, vamos a utilizar aquí un formato de moneda. Yo en vez de ir aquí a inicio y cambiarle moneda, yo soy mucho de atajos de teclado y entonces si pulsáis Control, Shift y el símbolo de dólar, automáticamente pues ya nos convierte esta columna al formato moneda. Ocurre lo mismo con el porcentaje, Control, Shift tanto por ciento y os convierte esto a porcentaje. Fijaos aquí. Como nosotros queremos conseguir una cuadratura aquí, pues yo tengo que hacer que todas las cadenas de texto tengan la misma longitud. Por tanto, tengo problemillas, porque si yo quiero obtener el largo de este número, fijaos, largo, yo voy a obtener el largo de 14.772. Bueno, 14.772 tiene 5 caracteres, ¿vale? 14.772. Como es una decena de millares, obviamente pues son 5 caracteres. Sin embargo, cuando está formateada, pues hay que incluirle el punto, hay que incluirle la coma, los 2 decimales o el número de decimales que tenga, el espacio en blanco que hay entre lo que es la cantidad numérica y el símbolo de la moneda, y aparte el símbolo de la moneda, que es un carácter más. Entonces, tal como está esto, yo puedo suponer que esta, en vez de 5 caracteres, tenga más. Bueno, voy a ver. Fijaos lo que me devuelve largo. Me devuelve 5. ¿Por qué me devuelve 5? Porque el formato que yo le estoy aplicando aquí es a nivel de vista. Es decir, a nivel de celda. Yo estoy viendo ahí que tiene un formato aplicado, pero a nivel de fórmula no. Entonces, largo, lo que me está obteniendo aquí con respecto a la referencia B2 es el número sin formato, ¿de acuerdo? Es decir, 14.772 y por tanto me está devolviendo pues una longitud de 5 caracteres. Si yo aplico esa longitud a esta tabla que tengo aquí, voy a ver que hay una diferencia de linealidad con respecto a el resto de cantidades, y eso no es lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Yo lo que quiero es conseguir una simetría lo más perfecta posible, y esa simetría la conseguimos pues añadiendo una nueva columna aquí y formateando el texto directamente. Entonces vamos a llamarle formateado, llamarle como queráis, pero formateado. Realmente todas estas columnas son columnas de cálculo, que todo esto se puede reducir luego con una fórmula LED utilizando variables intermedias, pero yo quiero ir pasito a pasito para que lo veáis correctamente, y luego ya vosotros con las fórmulas LED, si tenéis alguna duda, me lo ponéis en comentarios, lo que sea, y lo hacemos obviamente, pero con una fórmula LED sería mucho más rápido hacer estas cosas. Entonces vamos a utilizar la fórmula texto. Le voy a pasar este valor de aquí. Das cuenta que me pone la arroba delante y eso quiere decir que es el valor de esta línea, ¿de acuerdo? De esta fila de aquí, de este registro. Y le voy a aplicar un formato que va a ser el formato de moneda. Entonces utilizamos la parrilla, punto, almohadilla, almohadilla, bueno, parrilla, almohadilla, numeral, llamarle como queráis, 0,00, espacio en blanco y el símbolo del euro, ¿de acuerdo? El símbolo del euro, de la moneda que corresponda a tu país. Le damos a intro y como estamos dentro de una tabla de datos, pues obviamente se despliega automáticamente, se extiende esa fórmula al resto de registros. Y fijaos que si yo ahora en vez de B2, cojo y le pongo C2, por ejemplo, le doy a intro, daos cuenta, bueno, me ha añadido una columna nueva, pero daos cuenta que efectivamente me está obteniendo el largo, pero ahora ya no son 5 caracteres, sino que son 10, curiosamente. Entonces, es la diferencia que hay entre esta columna de aquí y esta de aquí. Aunque aparentemente son iguales, salvo la alineación que tienen ahora mismo, que uno está a la izquierda y el otro está a la derecha, daos cuenta que este que está a la izquierda es texto, porque la fórmula texto nos devuelve una cadena de texto.
Y sin embargo, cuando nosotros formateamos aquí con un formato normal, de irnos aquí a inicio, pues formato, moneda o cualquiera de los que tiene, lo que nos está devolviendo es una cantidad numérica formateada con la cadena de formato que nosotros le hayamos asignado, ¿de acuerdo? Pero ahí tiene una incidencia bastante importante con respecto al largo de la cadena. No es lo mismo un número que una cadena perfectamente formateada con su punto, con su coma, con sus decimales, con el símbolo del euro y los espacios que haya por medio. Perfecto. Lo mismo vamos a hacer con el porcentaje. Vamos a añadir aquí una columna que le vamos a llamar porcentaje. Y aquí lo que vamos a hacer es dividir esta cantidad, no esta de formateado, que es una cadena de texto y por tanto nos daría error, sino la cantidad numérica, dividido entre suma. Y aquí lo que vamos a utilizar es, en este caso vamos a hacer una referencia, pero a la columna, al nombre de la columna completa, ¿de acuerdo? Lo que nos devuelve ventas es una matriz de todos esos elementos. Entonces, como la suma es una función reductora, lo que nos va a devolver es la suma de todos los valores que están contenidos en la columna ventas. Le doy a intro y fijaos que bueno, me está asignando el mismo formato que me había aplicado a estas columnas porque bueno, es lo que hace las tablas de datos, ¿de acuerdo? Siempre hacen exactamente lo mismo. Entonces yo le voy a decir aquí general y das cuenta que ahora sí tengo los porcentajes. Pero daos cuenta que yo aquí lo que tengo que utilizar es la fórmula texto también y aplicarle una cadena de formato que en este caso vamos a utilizar esta, que es la del porcentaje, ¿de acuerdo? Si no conocéis estas cadenas de formato, es muy sencillo venir aquí, fijaos, vamos aquí a más formatos de número y seleccionamos personalizada. Y fijaos que aquí mayormente las tenéis todas aquí, ¿de acuerdo? Es copiar y pegar. Por ejemplo, si queréis una de porcentaje, mira, aquí la tenéis. Es exactamente la misma que yo he incluido ahora mismo en la fórmula texto. Las de números exactamente igual, con el número con los millares, con los decimales, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Si queréis también tener algún formato para números negativos, etcétera, pues bueno, podéis hacerlo también ampliando la cadena de formato en esta fórmula. Bien, con respecto también a lo de la diferencia que hay entre incluir la arroba y no la arroba en las referencias que hacemos a esta tabla, fijaos, cuando estamos dentro de ella no necesitamos hacer referencia al nombre de la propia tabla. Cuando estamos fuera, obviamente necesitamos hacer referencia a nuestra tabla sales. Si yo, por ejemplo, pongo esta fila y pongo vendedor, daos cuenta que lo que me va a devolver es el nombre de Lucía García. De hecho, ya está apuntando a él, fijaos, así. Sin embargo, si yo le quito la arroba y hago referencia a toda la columna, lo que me devuelve es toda la columna. Y como estoy trabajando en Office 365, pues obviamente sucede ese desbordamiento automático tan maravilloso que ha incluido Microsoft en las nuevas versiones de Office. Perfecto. Ya tenemos esto, pero daos cuenta que aquí hay un problemilla porque yo quiero pues verificar que efectivamente mis fórmulas van a estar funcionando y el problemilla es que aquí la parte entera es toda igual, ¿de acuerdo? Toda de un número. Entonces vamos a incluirle aquí, en vez de 100.000 euros a esta victoria, vamos a decirle que ha vendido 1 millón, ¿de acuerdo? Vamos a poner 1,6 y fijaos que ahora tengo un 41,62. Bien, aquí cuando yo genere mi fórmula de resumen, vamos a ver que efectivamente se van a estar añadiendo los espacios o los caracteres correspondientes para alinear todas las partes decimales de manera que estén todas una debajo de otra perfectamente alineadas, ¿de acuerdo? Bien, ahora yo tengo que hacer unos pequeños cálculos para saber pues cuántos caracteres le tengo que anexar a una cadena que contenga menos que la cadena que contiene más caracteres de todas. Entonces para ello tengo que calcular la cadena que más caracteres tiene. Bueno, pues me voy aquí, lejos, y vamos a utilizar la fórmula max, la fórmula largo, y fijaos, yo lo que voy a incluirle aquí es la columna vendedor, de manera que me va a obtener el número de caracteres de la cadena de mayor longitud. Le damos a intro y me dice que son 27. Vamos a comprobarlo, a ver. Vamos a añadir aquí una nueva columna y no le voy a dar ningún nombre porque luego la voy a borrar. Entonces vamos a utilizar la fórmula largo y le vamos a asignar el nombre del vendedor. Le damos a intro y fijaos que tengo aquí un 27, pero también tengo aquí un 27. Bueno, en este caso me da exactamente igual que haya nombres de la misma longitud. Es casualidad también, pero bueno, puede darse en infinidad de ocasiones, ¿de acuerdo? Como el 20. Fijaos aquí el 20. Si fuera el máximo hay dos 20, pero hay otro 20 aquí, y hay otro 20 aquí, y hay otro 20 aquí. Es muy común que los nombres tengan la misma longitud. En este caso 27. Pero a mí lo único que me interesa es el número, la cantidad, ¿de acuerdo? Entonces, si despliego el autofiltro, daos cuenta que efectivamente esta fórmula me está dando la cantidad exacta, es decir, la cadena de texto que tiene mayor longitud, que en este caso son 27 caracteres. Perfecto. Voy a eliminar esto y voy a hacer exactamente lo mismo con la columna formateado y con la columna porcentaje. Fijaos, max, largo,
no Labs Generative, esta no me sirve ahora. Bueno, sí me serviría porque seguramente pues podría obtener una fórmula que me devolviera largo con inteligencia artificial, pero en este caso no lo necesito. Voy a utilizar largo y en este caso voy a coger formateado, no ventas, ¿de acuerdo? Porque entonces incurrimos en el error de antes. Y a continuación, perdón, pero en este caso no la columna, sino que, no la celda, sino toda la columna. Le doy a intro y me dice que son 14 caracteres. Me lo voy a creer. Vamos a utilizar max, largo, en este caso sales, y vamos a utilizar porcentaje, ¿de acuerdo? Y hacemos exactamente lo mismo, 7, perfecto. Entonces ahora lo único que tengo es que componer mi fórmula de resumen. Vamos a añadir una nueva aquí, que va a ser línea. Y fijaos, en línea lo único que voy a utilizar es fila. Y si yo le doy a intro aquí, daos cuenta que me pone 2, empiezan 2, 3, pero yo quiero que empiece en 1. Bueno, pues entonces lo que voy a hacer es restarle 1. Voy a restarle 1, le doy a intro, bueno, no dentro, perdón, tiene que ser fuera, le restamos 1 y le damos a intro. Y entonces ahora quiero además asignarle pues con la fórmula texto, punto y coma, una cadena de manera que todas aquellas cantidades que sean inferiores a 10, pues me muestre un 0 a la izquierda, ¿de acuerdo? Obviamente si llegara a tener 100 vendedores, que no es lo común, a ver, una cartera de 30 clientes de 30 vendedores para una empresa nacional, como podría ser cualquier empresa en España, pues bueno, 30 vendedores está muy bien. Llegar a 70, pues bueno, llegar a 100, perdón, pues es incluir 70 más en la cartera de vendedores. Bueno, me parece una auténtica barbaridad en este caso. Pero bueno, en el caso de que pudiéramos llegar a los 100, pues en vez de 2 ceros, pues pondríamos 3. Y así sucesivamente lo iríamos modificando, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tenemos esto, incluso aquí podríamos llegar a que esta cadena, pues poner un repetir y contará pues esta cantidad de aquí e incluirle tantos ceros como fuera. Yo no lo voy a complicar tanto en este caso, ¿de acuerdo? Pero podríamos hacerlo también así, de manera que en función del número de clientes que tengamos, pues incluir tantos ceros como número máximo de vendedores tengamos. De manera que si es 100, pues le añada un cero más, y si es menor de 100, pues tenga una cadena de 2 ceros. Eso se podría hacer perfectamente también, ¿de acuerdo? Bien. Una vez que tenemos la línea, el porcentaje calculado, el texto, el importe perfectamente formateado, pues entonces lo que vamos a crear es una columna que le vamos a llamar resumen. Y lo que voy a hacer es ampliarla un poquito porque vamos a necesitarlo. Voy a cerrar esto, que no lo voy a necesitar. Y fijaos, aquí lo que voy a hacer es, voy a incluir esta cadena de texto que ya está formateada con el número de línea. A continuación voy a utilizar el ampersand, voy a poner un punto separador y un espacio en blanco. Y ahora voy a concatenar aquí el nombre del vendedor. Y a continuación lo que sí voy a hacer es que todos los vendedores tengan la misma longitud de caracteres o ocupen el mismo espacio. Entonces para ello lo que tengo que hacer es calcular la diferencia entre la cadena de mayor longitud menos el largo del nombre que esté evaluando en ese momento, que en este caso es el de Lucía García Rodríguez. Bien, pues vamos a utilizar en este caso la fórmula repetir. Yo voy a repetir un punto para que se vea perfectamente, pero luego pues podemos quitarlo y dejar los espacios en blanco. Punto y coma, y a continuación voy a utilizar esta celda de aquí, pero cuidado, fijarla, porque si dejáis la referencia relativa, cuando esto desborde automáticamente hacia abajo, pues va a dar un montón de errores. Entonces F4 menos, y ahora lo que vamos a hacer es coger y calcular el largo pues de esta cadena de texto de aquí. Perfecto, cerramos repetir, y yo ahora le voy a dar a intro directamente. Fijaos que, bueno, aparentemente esto no está muy bien. ¿Por qué? Porque yo tengo, bueno, pues parece como que hay mucha heterogeneidad entre la longitud de todas las cadenas de texto. Bien, es correcto, efectivamente hay mucha variación. Bueno, ¿por qué? Porque no tenemos la fuente adecuada. Vamos a poner la Courier New, le doy a intro, y fijaos que ahora hay aquí una cuadratura pues perfecta. Todos los registros tienen la misma longitud, todos. Pero aquí veo un problemilla, y era un problema que yo ya había valorado en el caso anterior, y que no quise comentar hasta que viéramos esto. Das cuenta que Isabela Martínez Fernández tiene 27 caracteres. Entonces, si se da la casualidad de que todos los importes tienen la misma longitud, me va a aparecer el importe pegado directamente a Isabela Fernández. Entonces yo lo que voy a hacer es ampliar esto, de manera que lo voy a sumar 3 caracteres. De forma que si hay coincidencia entre la cadena de texto que tiene mayor longitud con el registro que coincide concretamente con esa longitud, pues obviamente me anexe 3 caracteres adicionales. Le doy a intro y fijaos que ahora Isabela Martínez Fernández tiene 3 caracteres más, de manera que el importe nunca se me va a pegar. Lo evalúo aquí, podría evaluarlo donde el importe, pero prefiero evaluarlo donde el nombre, de manera que ahora todos tienen la misma longitud. Perfecto, vamos a seguir evaluando.
o más bien concatenando. ¿Con qué voy a concatenar ahora? Pues ahora voy a concatenar con el importe, y entonces lo primero que tengo que hacer es repetir. Entonces vamos a repetir y le voy a poner puntos también, punto y coma, pues el largo en este caso es esta celda de aquí, acordaros de fijarla, menos el largo del propio importe, en este caso es el formateado, ¿de acuerdo? No cojáis el de ventas porque entonces tendríamos el problema que os expliqué al principio. Cerramos repetir y lo concatenamos con el importe formateado de nuevo. Le damos a intro y fijaos que ahora ya tengo, pues bueno, mi tablita va tomando forma. Daos cuenta el millón, como todas las partes decimales quedan perfectamente alineadas y todas las partes enteras, aparte del símbolo de la propia moneda. Hagamos lo mismo con el porcentaje, pues exactamente lo mismo. Pero ahora voy a concatenar un guión seguido de unos espacios, o sea, un espacio al principio, el guión, y otro espacio al final, y entonces ahora voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a repetir. En este caso no voy a repetir puntos, sino que quiero nada más que un espacio en blanco para concentrar la parte de cálculo, concentrarla a la derecha, pero sin esos puntos, que es como de seguimiento, de manera que cada vendedor apunta a ese cálculo, ¿de acuerdo? Bueno, pues ese cálculo lo vamos a hacer de esta manera. Y entonces ahora voy a repetir, ¿qué voy a repetir? El espacio en blanco, pues lo mismo. Voy a incluir la celda, que en este caso es la L3, la vamos a fijar, menos el largo del importe. Del porcentaje. Y a continuación lo concatenamos, pues obviamente con el porcentaje. Le damos a intro y ahora ya tengo mi cadena resumen perfectamente hecha. Daos cuenta cómo el millón se alinea perfectamente con el 4162, que se alinea también perfectamente con respecto al resto de porcentajes. Una vez que tengo todo esto, pues ahora voy a representarlo de manera gráfica, y para ello me voy a coger esta columna de ventas y lo que voy a hacer es pulsando Shift y arrastrando la voy a mover aquí. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer, que no sé por qué me ha hecho esto tan grande, no necesito que esa columna sea tan grande, pero esta sí, voy a seleccionar estas dos columnas y entonces me voy a ir a insertar gráfico y voy a coger mi gráfico en 3D. Perfecto, aquí lo tengo. Voy a hacerlo lo suficientemente grande como para que me coja la leyenda bien y obviamente a la derecha. Entonces selecciono la leyenda, botón derecho, formato de leyenda. Y la voy a poner aquí hacia la derecha. Voy a reducir el tamaño de este gráfico porque no lo necesito tan grande, por tanto lo reduzco, pero sí es cierto que esta sí que la necesito lo más grande posible. Y lo más alta también posible para que me cojan todos. Tengo 30, perfecto. Voy a hacerla incluso un poco más grande, para que no estén tan pegados. Y ahora tengo que seleccionarla y irme aquí a la pestaña de inicio y coger y cambiarle la fuente a Courier New. Y ahí tengo mi tabla perfectamente alineada y con esa disposición rectangular que yo buscaba. Entonces, ahora lo que puedo hacer es, como esta fuente es muy finita y el Excel por defecto, el gráfico, nos aplica un color grisáceo, yo voy a ponerle negro, pero fijaos que aún así, pues bueno, queda como muy finita la fuente porque es fina por defecto. Podéis ponerle negrita, que lo que hace es refuerza más y brilla más. Perfecto. Seleccionamos esto, el gráfico, y ahora le decimos que agregue las etiquetas. Agregar etiquetas, ahí las tengo, claro. ¿Qué etiquetas me va a agregar? Obviamente el importe. Entonces seleccionamos el importe, nos vamos aquí a opciones de etiqueta y le digo que no me muestre el valor, sino que me muestre el valor de celdas. ¿De qué celdas? Pues de esta línea. Muestro esto, le doy a aceptar, o podéis poner aquí sales entre corchetes línea y es exactamente lo mismo, funciona exactamente igual, ¿de acuerdo? Le damos a aceptar y fijaos que tengo estos numeritos aquí. A estos números les puedo decir, puedo venirme aquí a ver dónde es, ajuste perfecto, bueno, pues puedo decirle extremo exterior y fijaos que me lo muestra pues como todo alrededor a la periferia. Aquí, bueno, hay una diferencia brutal entre el importe que ha facturado Victoria, 1 millón de euros, con respecto al importe del resto. Bueno, obviamente eso no está bien, entonces lo que vamos a hacer es decirle que vamos a poner 150.000, damos a intro para que sea, no es aquí, es en el importe, y el importe concretamente pues es aquí, donde tenemos este 1 millón de euros, vamos a poner 150.000, perfecto. Lo tenemos así y entonces, bueno, ya tenemos una relación, bueno, pues más equitativa, ¿no? Más distribuida, porque, bueno, sería fascinante que un comercial vendiera 1 millón de euros y los otros no llegaran ni a 100.000 euros. Pero bueno, todo puede darse, ¿eh? Obviamente esto de las ventas es un mundo y hay comunidades autónomas aquí en España pues en las que se puede generar bastantes más ventas que en otras, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos esto, entonces yo a estos numeritos lo que puedo hacer es
pues darles algo de color, por ejemplo un relleno. Aquí me parece el color blanco porque ya lo he utilizado en el gráfico anterior, pero a vosotros muy probablemente os aparezca otro color. Le damos línea de color negro, que pasa exactamente lo mismo que con el fondo, a vosotros seguramente os aparecerá otro color, y podemos darle, por ejemplo, pues un tamaño de fuente de 12, e incluso cambiarle pues aquí una red hat, y esta red hat pues ponerla en negrita para que se vea perfectamente. Y luego, si queréis mostrar esto en un informe o en un PowerPoint, pues bueno, yo os recomiendo que esto hagáis la distribución lo más manual posible. Esto no es Power BI, fijaos, tengo aquí el ejemplo hecho en Power BI, donde él calcula esta distribución de manera que no se superpongan unos valores con respecto a otros, hombre, siempre y cuando sea posible hacerlo. Daos cuenta que, mira, aquí ya se corta, y si metiéramos más registros, pues lo más probable es que también ocurriera eso, ¿de acuerdo? Excel no hace esa automatización de manera que superpone unos valores con otros, pero vamos, a base de bien. Fijaos que aquí, por ejemplo, pues bueno, entonces esto hay que hacerlo muy manual, la distribución de estos valores, y bueno, eso pues desde un punto de vista de imprimir un informe o generar una presentación PowerPoint, pues se distribuye esto manualmente para que quede perfectamente legible, como hice yo aquí. Que bueno, aquí lo perdí porque luego anduve haciendo aquí cosas y se perdió el gancho, pero sí que estaba inicialmente pues con un gancho perfecto, ¿vale? Estaba muy bien distribuido. Pero daos cuenta cómo podemos tener, bueno, este título lo puedo borrar, que no lo necesito. Das cuenta cómo podemos tener un gráfico. De hecho, a este, pues para dejarlo como el otro, le pondríamos aquí pues un 33% de esto de explosión, y además quitarle, por ejemplo, la línea, que a mí no me gusta la línea, para que se vea el fragmento pues tal cual, ¿de acuerdo? Y ya tenemos nuestro gráfico hecho. Luego sería pues cuestión de armarse de paciencia y distribuir un poco pues estos elementos, que a veces es hasta difícil de seleccionar, distribuirlos para que aparezca el gancho y sea pues incluso mucho más legible. Pero daos cuenta que el objetivo de este vídeo, pues como veis, es crear una leyenda de manera que la información que tenemos aquí pues podamos asociarla con nuestra tabla, con estas columnas, y tener esa legibilidad que buscábamos desde un principio, ¿de acuerdo? Bueno, amigos, yo espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis aprendido algo, que es lo más importante. Obviamente esta fórmula nosotros podríamos reducirla mucho, pues en vez de crear estas columnas intermedias, pues utilizar la fórmula LED, utilizar variables y asociar esos valores, pues tanto el máximo como el mínimo, como la cadena ya formateada, etcétera, pues utilizarlo en una función LED y reducir todo esto, ¿de acuerdo? Pero yo lo he querido representar así para que lo veamos pasito a pasito cómo se conforma esto y cómo podemos tener una tabla pues ordenada, una tabla muy bonita, que os aseguro que si esto lo mostráis en un informe, pues independientemente de la tipología de gráfico que estéis utilizando, pues sea este o sea cualquier otro, porque para mayor condensación de datos no se suelen utilizar estos gráficos. Podemos utilizar pues gráficos ya de dispersión creados por nosotros. Este lo hice yo hace relativamente poco para una estadística de una empresa donde pues se obtienen las ventas acumuladas de los 10 mejores días de venta de cada mes de 3 compañías que forman parte de un grupo de empresas. Bueno, pues se quiere obtener el acumulado, ¿de acuerdo? Esto queda muy bien representado aquí, pero si esto mostramos los datos, pues esto iba a ser también un popurrí bastante importante. Entonces, siempre es importante anexar una tabla de datos como hemos hecho nosotros aquí, ya sea con una leyenda personalizada o ya sea una tabla dinámica o una tabla de datos que nosotros podamos generar y visualizar perfectamente al lado del gráfico. Lo importante es asociar cada uno de estos segmentos a su correspondiente registro, como hemos hecho aquí. Yo lo he hecho apoyándome en una leyenda, pero ya os digo, hay cientos de formas de hacerlo, ¿de acuerdo? En este caso hemos utilizado pues un número de registros que coge perfectamente en este gráfico, pero si tenemos más gráficos, o sea, más registros, pues entonces o hacemos el gráfico más grande o hacemos el típico cálculo del resto, ¿de acuerdo? Que es lo normal que se suele hacer, utilizar pues los 30 mejores vendedores y el resto pues acumularlos pues eso, en un registro que se llama resto, ¿de acuerdo? Eso quizá lo hagamos en otro vídeo para ver cómo se calcula este resto, pero en este caso nos quedamos con estos 3 vendedores, que es, digamos, la cartera de vendedores que tiene una determinada compañía. Bueno, amigos, espero que os guste. Si os ha gustado, darle al like, compartir, poner comentarios si veis algo que mejorar, lo que queráis, de manera que podamos pues crecer en este canal y aprender todos juntos. Muchísimas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, amigos.